Buenos días con todos, hermanos y hermanos suscriptores de este canal. A quienes sí lo han hecho, bienvenidos y Dios les bendiga. Y a quienes no, pues te invitamos a que te suscribas a este canal. Y si te gusta este video, pues dale like. Hoy en esta mañana vamos a hablar de la vida del rey Salomón. Soy Santiago Pachacama, coordinador de la Renovación Carismática de Quito, Ecuador. Bienvenidos a todos. Empezamos. La vida del rey Salomón es una vida apasionante, es una vida llena y cargada de muchas situaciones de la vida en la que nos podemos reflejar tú y yo. Pero hay que empezar con una introducción. Y esta introducción nos habla desde el Libro de los Reyes. El Libro de los Reyes refleja una amplia e importante etapa histórica, política, religiosa y literaria del pueblo de Israel. Una etapa que aproximadamente son de 400 años, y el Libro de los Reyes se refiere en efecto al asentamiento y esplendor de la monarquía unida bajo Salomón, el personaje que en este día vamos a hablar. David, el padre de Salomón. Conocemos algo, o conocemos mucho, o conocemos profundamente acerca de la vida de David, que engendró a su hijo Salomón. Este jura dar el trono a su hijo Salomón por la promesa hecha a Betsabé, madre del mismo. El rey David, en la libertad de hombre, elige a su sucesor, Salomón su hijo. Y así pues, el sacerdote Saboac, el profeta Natán, el profeta Bernabé, consagra como rey a Salomón. Y en ese día gritan con júbilo: ¡Viva el rey Salomón! El legado de Salomón dado por David en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 hasta el 4. David, a punto ya de morir, dio a su hijo Salomón estas instrucciones: yo voy a morir. Ten ánimo y pórtate varonilmente. Sé fiel al Señor tu Dios y camina por sus sendas. Observa sus mandamientos, preceptos, dictámenes y normas, como está escrito en la ley de Moisés, para que triunfes en todas tus empresas y el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos hacen lo que deben y caminan fielmente en mi presencia, con todo su corazón y con toda tu alma, no te faltará jamás un sucesor en el trono de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. David prácticamente tiene un hijo llamado Salomón, al cual deja un legado, una responsabilidad. Y esa responsabilidad fue dejar a Israel un pueblo constituido, numeroso, guerrero y principalmente rico. Pero antes de todo bien, la primera promesa o el primer legado que deja David a Salomón es: cumple las promesas, cumple los mandatos, cumple lo que Dios, el Señor Yahvé, te está mandando, te está dejando. Eso es aceptado inmediatamente en el corazón de este rey sabio que vamos a ver más adelante. Este legado también viene acompañado de resolver un sinnúmero de cosas, de resolver un sinnúmero de conflictos con sus hermanastros. Deja una herencia de este padre viejo David a Salomón como una sombra de lo que fue, una sombra de un sinnúmero de problemas. Como les decía ya, históricamente vemos que Israel vivió con David una época de guerras. Él hasta el último de sus días tuvo que cuidarse las espaldas. David, ya viejo, como algunos conocemos,
no tenía la capacidad ni de calentarse en su cama, por más que le atiendan y le asistan. Se ve el deterioro del gran rey David, porque él era un guerrero. Frente a esa sombra, Salomón asume el reto. No es sencillo. Miren, líderes, servidores, hermanos evangelizadores, muchos de nosotros recibimos nuestros encargos de Dios. Tal vez no hay momentos sencillos, no hay momentos fáciles. Tal vez recibimos un encargo de liderazgo con un legado ambiguo, con un sinnúmero de problemas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como dice la palabra, de una forma honesta, varonil, madura, aceptar los retos. La vida es como es, y la vida viene y hay que aceptarla como es. La vida viene con triunfos y derrotas, pero en este momento histórico, cuando debemos ser líderes y servidores, tenemos que afrontar las cosas como vienen, pero acompañado de una enorme promesa, y es siguiendo los preceptos de Dios. Todas tus empresas, todos tus proyectos, todos tus anhelos te irán bien. Salomón, un príncipe joven, lleno de su vigor, tal vez con muchas situaciones difíciles, pero asume este reto. Y el momento que acepta este reto, vamos a ver que él es consagrado. Seguimos la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Vamos a continuar en este libro de Reyes, donde prácticamente se ve la vivencia de este gran rey Salomón. Primera de Reyes 3, capítulo 5, del 5 en adelante. Salomón, vemos que ya recibe todo este reino rico, próspero, numeroso, complicado, conflictivo, con gente a su favor, gente en contra, personas que le apoyaban, personas que no, pueblo que estaba a su favor y gente que estaba a su favor. Es bastante parecido al liderazgo que vivimos, tú y yo. No es sencillo. Pero él tiene una manifestación de Dios a través de un sueño. Reyes capítulo 3, versículo 5. Ahí el Señor se le apareció en sueños durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Salomón respondió: tú favoreciste a mi padre David, tu siervo, porque caminó en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Y le has conservado tu favor, dándole un hijo que se sienta en su trono, como hoy sucede. Y ahora, Señor, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, como sucesor de mi padre David. Pero yo soy muy joven, ¿y cómo voy a gobernar? Tu siervo está en medio del pueblo que tú has elegido, un pueblo numeroso, que no se puede contar y cuya multitud es incalculable. Da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién, si no podrá gobernar a tu pueblo, es tan grande? Agradó mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo: ya que has pedido esto, y no una larga vida ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para obrar en justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Miren,
Dice la palabra de Dios que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener la gracia de saber pedir bien a Dios? Si tú tuvieras la oportunidad de encontrarte con el Señor cara a cara, porque tenemos la gracia nosotros como católicos de encontrarnos cara a cara con el Señor a través del Santísimo Sacramento, a través de la consagración del pan y del vino. Pero si pudieras hablarle a Él cara a cara y pedirle una sola cosa, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? A ver, en tu mentecita. Vamos a hacer un ejercicio de oración en tu cabeza. ¿Qué le pedirías? Tal vez resolver ese momento en el que estás viviendo, un conflicto familiar, una separación, tal vez hijos rebeldes, tal vez hijos enfermos, tal vez una falta de trabajo, tal vez la carencia de trabajo, tal vez salud, tal vez una larga vida, tal vez riquezas. Hoy en día la lotería del mundo tiene 3 deseos en particular: salud, dinero y amor. Ese es el deseo y el pedido del ser humano desde sus inicios, desde siempre: salud, dinero y amor. Pero este gran hombre pide algo increíble. Y yo pienso que esto que en la libertad del hombre fue dado a Salomón, pide algo guiado en el Espíritu de Dios: sabiduría. Y nosotros hemos topado en estas cápsulas en la piscina de Siloé acerca de la sabiduría, un tema que me tocó exponerlo y coincide con esto, que es la sabiduría. No es que él se volvió un erudito, un científico, o se convirtió en un ente lingüístico o literario. Salomón pide la sabiduría porque la sabiduría en el Señor es el saborear las cosas de Dios. En el saborear las cosas de Dios, cuando tú saboreas algo es porque te gusta, te agrada. Y cuando tú saboreas, disciernes si quieres más, si quieres menos, si te hace bien, si te hace mal. En esta sabiduría de Salomón, él logra entender en la capacidad de ser humano, porque el Señor te da capacidades mentales, físicas, emocionales. El ser humano es una maravilla. Anatómicamente el ser humano es perfecto. Y no vamos a decir que espiritualmente el hombre es perfectísimo, porque es la imagen de Dios. Y en la imagen de Dios el hombre pide sabiduría. Tú y yo hemos pedido realmente lo que necesitamos a Dios. ¿O estamos pidiendo simplemente bajo nuestros deseos, o bajo la carne, o bajo nuestras necesidades? Un poco de salud, un poco de vida, un poco de resolver nuestros problemas con la familia, con los hijos, con la esposa. Dios, en su infinito amor, concede al hombre según los anhelos del corazón. Y según los anhelos del corazón, Él hace exponencial tu pedido. Cuando haces exponencial el pedido de Dios, Él se encarga de lo demás. Porque a partir de esto, mis hermanos, el ejemplo de Salomón se convierte en un hombre de sabiduría. Ejemplo de sabiduría. Quienes conocemos la famosa historia de Salomón, cuando van 2 mujeres a pedirle un consejo de quién es el hijo, de la una o de la otra. 2 mujeres que dieron a luz precisamente en la misma noche, y a la una se le muere el hijo. Y cuando se muere, una de las 2 intercambia del hijo muerto al hijo vivo. Fueron a pedir consejo a Salomón. Y en ese ejemplo de sabiduría, Salomón dijo algo drástico para ese hijo. Cortémosle la mitad. Demos la mitad a la una y demos la mitad a la otra. Ahí gritó una mujer y dijo: no, preferible denle todo a la otra. Y se dieron cuenta que la verdadera madre fue la única que podría ceder antes que viva el hijo, antes que tenerle un pedazo. Miren, hermanos, en la vida natural del hombre, ¿actuamos con sabiduría o actuamos con el coraje? ¿O actuamos con nuestros deseos? ¿O tú eres lo que eres? Porque muchos dicen: yo soy lo que soy y moriré siendo lo que soy. Hay gente que inmiscuida en un vicio, hablemos del vicio del alcoholismo.
Hay gente que dice, y el alcohol a mí no me hace daño, si con el alcohol paso bien, y yo a lo menos me de morir tomando. Qué orgullo, qué soberbia. Miren hermanos, todo en la vida te pasa tu factura. Y si tú estás pasando una situación hoy de salud, es porque antes tú no te cuidaste, hablando de la salud. Tú antes no tomaste los debidos correctivos en tu vida. Y así es en todo. Así es en absolutamente todo. Regálanos, Señor, sabiduría para que, teniendo la sabiduría de Dios, nosotros sepamos discernir lo bueno y lo malo. A veces podemos ser muy buenos para dar un consejo. Pero ¿sabes qué, hermano? Tómate tu consejo también a ti, como una cápsula. Tú eres bueno para decir, mira, no hagas esto otro. No. Sí, pero tú estás haciendo eso. Parte de la sabiduría es también tomarte tu propia medicina. Tomarte tus propios consejos. Tomar tu propio valor. Miren, en momentos difíciles de la vida, a veces nosotros podemos ser como tres elementos que encontramos fácilmente. Y es la zanahoria, el huevo y el café. Dice esta historia que cuando uno está en presión, ¿sí? Cuando uno está en presión, ahí sabes y sabemos quién eres tú. Solamente cuando estás en presión. Ahí sabemos quién eres tú. Bajo la presión, tú sabrás cómo actuar y ahí verdaderamente sabrás qué capacidad de sabiduría de Dios tienes. La presión está reflejada a través del agua. Cuando hay agua hirviendo, ¿qué pasa con el huevo? Tú metes un huevito en agua hirviendo. ¿Qué pasa con el huevo a medida que hierve el agua? Se hace duro. El huevo antes es frágil, ¿no? Apenas le topas se revienta, se rompe. Cuidado con los huevos. Pero cuando hay presión, se hace duro. ¿Acaso también no hay líderes así? Son blandos, parece que se resquebrajan, pero bajo la presión se vuelven duros. Se vuelven obstinados, soberbios. No regresan a ver a quienes fueron las personas que confiaron en ellos. Y eso vemos a todo nivel, político, cultural. Pero en la iglesia pasa lo mismo. Cuando se está en momentos de presión. Hoy estamos en un momento de presión. Pero hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo también. La zanahoria. ¿La zanahoria cómo es? Es dura la zanahoria. Quienes hemos mordido una zanahoria cruda, cuesta. Métela en el agua hirviendo. Métela en el agua hirviendo y ¿qué sucede? La zanahoria se hace blanda. Y al hacerse blanda, con cualquier cosa se corta, con cualquier cosa se resquebraja. Se hace tan blanda, ¿sí?, que puede hacerse sopa. Así se hace la zanahoria. ¿Cuántos de nosotros también no vemos lo contrario? Servidores, gente, líderes, personas que están al frente de muchos aspectos, pero viene la presión y se hacen blandas. No saben qué decidir, qué hacer, preguntan a todo mundo porque no saben dónde encontrar respuesta. No saben qué hacer. Es triste porque en este tiempo que hemos vivido la pandemia, como ha habido cosas en las que no hemos podido superar, también ha habido cosas que hemos buscado los mecanismos para evangelizar. Pero principalmente los seres humanos, nosotros, los cristianos, somos evangelizadores. Y en esa evangelización tú no puedes ser ni como la zanahoria ni como el huevo. Hay un tercer elemento que es el café. El café, un grano. Pero cuando está sometido al agua hirviendo, bajo la presión, ¿qué sucede? Primero, da aroma. Llenas el aroma de la habitación, del lugar, de un olor agradable. Y luego, esa agua, que tal vez no sirvió para lo uno o para lo otro, esa agua se convierte en un bebedizo que te hace bien. Un bebedizo sabroso, un bebedizo que da a muchos vida, sabor. Quiera Dios también que seamos como el café, que en los momentos difíciles primero demos aroma, demos paz, demos algo agradable y que luego seamos digeribles. En esa sabiduría actuó Salomón, ejemplo de sabiduría. Vamos a destacar algunas cosas, 4 características o 4
cosas que Salomón tuvo en su tiempo de reinado y que son aplicables y aplicables para mí. Hemos hablado ejemplo de sabiduría, pero en el tiempo de Salomón, en la primera carta de Reyes, en el capítulo 4, versículo 7, hablamos de la organización del reino. Israel estaba organizada, sin embargo, él tuvo la capacidad de organizarla mejor. Dice así: Salomón tenía por todo Israel 12 intendentes. ¿Sí? Recordemos que de las 12 tribus de Israel, él hace intendentes que abastecían al rey y a su palacio un mes del año cada uno. En esta organización del reino, él suplió de una manera administrativa para que Israel no caiga en lo que ya vimos en el tiempo del Éxodo, cuando recordamos en el tiempo de José, que cayó una gran hambruna y el único que tenía provisiones era el pueblo de Egipto, la nación de Egipto. Por eso el pueblo hebreo terminó siendo prácticamente esclavo de Egipto por no proveerse. Entonces, al ser una nación rica, Israel, él lo que trató es que durante todo este tiempo, durante los 12 meses, no haya desprovisión para Israel. Miren, hermanos, mucho hemos hablado de las vacas gordas y las vacas flacas, pero ¿cuántos de nosotros nos estamos preparando para ese tiempo de las vacas flacas? Y diremos: oiga, ¿y cuándo es el tiempo de las vacas flacas? No lo sabemos. Por eso debemos tener una capacidad preventiva. Hoy, donde el mundo te dice ahora, ¿sí?, el Señor a través de su sabiduría te dice: ahorra, ahorra, ahorra para después, para invertir, para consultar, para dar, para proveer. Salomón tuvo esa capacidad de ahorrar sus recursos para que Israel nunca quede en mal. ¿Tenemos esa capacidad? No, no mucho, pero pidámosle a Dios. También sabiduría y fama del rey Salomón en el capítulo 5, versículo 9. Vamos a seguir viendo. 5, capítulo 9. Sabiduría y fama del rey Salomón. Dice: Dios concedió a Salomón una sabiduría y una prudencia extraordinaria y un corazón tan amplio como las orillas del mar. A mí me encanta esto de la sabiduría, pero no me deja de fascinar. Y me atrae más la atención este punto de la prudencia. ¿Cuántos de nosotros no pecamos de imprudentes? Somos tan imprudentes que metemos la una y detrás la otra. ¿Sí? Así se dice. Metemos la una y detrás la otra. Tan imprudentes que a veces no tenemos la capacidad para entender, antes de reaccionar, ver lo que puede suceder. Por eso hay tantos problemas a nivel interfamiliar. Ahora hay una gran violencia intrafamiliar, o sea, interna. ¿Por qué? Por la falta de prudencia de la esposa, del esposo, de los hijos. Ahora nadie se calla, todos opinan, todos hablan, no hay respeto. La imprudencia. Quiera Dios, hermanos, que nosotros también tengamos esta característica, no solamente de ser sabios, sino de ser prudentes. El prudente, ¿sabe qué es? El prudente es aquel que escucha 2 veces. Escucha y luego reacciona. No es que reacciona y luego escucha. Primero hay que escuchar. Esa es la actitud, la prudencia. Tú y yo, llamados a ser prudentes. El cristiano no es solamente aquel que anda colgado a un crucifijo, ¿sí? El cristiano no es solamente el que dice: voy el domingo a misa y ahora que está cerrado, pues cuando abran. No es eso, hermano. El cristiano es aquel que permanentemente está en una formación, en una búsqueda prudente de Dios. No podemos andar oyendo cualquier cosa, escuchando cualquier cosa, pero sí lo que nos hace bien. Estas cápsulas que diariamente se están dando, esto te hace bien y esto te enseña a ser un hombre, una mujer prudente. Hoy, en medio de tanta imprudencia, hoy en medio de un mundo corrupto, hoy en un mundo donde todos quieren sacar la mayor ventaja,
Ahora no importa el número de muertos, sino importa cuánta plata tienes en el banco, cuánto dinero tienes ahorrado, qué es lo que puedes hacer. A veces nosotros actuamos de tal manera, somos tan impulsivos que reclamamos primero y preguntamos después, ¿sí? O sea, caemos y abofeteamos y después preguntamos. La imprudencia. Y esto es a veces un problema ya tanto psicológico como biológico, ¿sí? La imprudencia nos hace belicosos. Vean, sabiduría y prudencia. Termino con esto, hermanos. Algo maravilloso que hizo Salomón y el gran anhelo de su padre David. David tenía un anhelo grande y era construir el templo de Dios. No le fue posible, pero vio en su hijo Salomón ese sueño. Construyó el templo, el famoso templo de Salomón, capítulo 6, versículo 11. Entonces el Señor dijo a Salomón: por haber edificado este templo, te prometo que si caminas según mis leyes, pones en práctica mis mandamientos y guardas todos mis preceptos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Palabra de Dios. ¿Dios necesita casas? Pues no. Porque la casa de Dios es el cielo, el atrio del cielo. ¿Quién necesita los templos? ¿Quién necesita las casas de Dios? ¿Sabe quién necesita? Tú y yo. Y por eso la obra visible, la gloria de Dios en la tierra, es cuando el ser humano tiene la capacidad de construir templos para dar gloria a Dios. Cuando uno conoce, he tenido la oportunidad de haber conocido la Basílica de San Pedro, allá en Roma, en el Vaticano. Es una cosa monumental, maravillosa, que se escapa a las maravillas del ser humano. Es increíble. ¿Dios necesita eso? Pues sí, necesita para que sus hijos lo alaben, lo bendigan, lo glorifiquen. Para muchos que creen que los templos no son necesarios, pues sí, porque necesitamos lugares y espacios para dar gloria a Dios. Y precisamente este lugar, este templo, este espacio de la piscina de Siloé, es un espacio para dar gloria a Dios, ya no de una manera física, sino de una manera virtual. Y los templos y los lugares, cuando tú tengas la oportunidad de ayudar, de aportar, de construir, hazlo, hermano, porque eso es construir la obra de Dios aquí en la tierra. No seas mezquino con aquello que Dios te está pidiendo. En el libro de Ageo dice: mientras ustedes tienen casas de lujo y acomodados, mi casa está en ruinas. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado nuestras casas de oración, las sedes de la renovación carismática abandonadas, los templos abandonados, porque no hemos tenido la sabiduría, la prudencia y tampoco la capacidad de entender que el templo de Dios es la casa nuestra? Salomón durante años, aparte de eso, construyó el palacio real, aparte de eso dio consejería, bueno, una vida maravillosa. Pero como todos, también tuvo sus fallas. Y la principal falla fue emocional. La falla emocional que tuvo fue cuando, al sentirse solo, al sentirse desprovisto, al sentirse ya viejo, comenzó a cometer una serie de imprudencias. Y la imprudencia le hizo equivocarse, le hizo fracasar. ¿Sí? Comentamos y saben ustedes que Salomón, al tener tantas mujeres, comenzó a agradarles a ellas y a construir templos también para ellas, para sus dioses falsos. Nosotros podemos ser así, construir, después de haber sembrado una vida de bendiciones, también empezar a sembrar una vida de ataduras, de maldiciones. Al ejemplo de Salomón, que nos quedemos con estas pautas importantes entre la sabiduría, la prudencia y el contingente. Tenemos estas manos, como decía el Padre Pío, que Dios nos encuentre con las manos llenas de sus obras. Y las obras no son solo espirituales, sino también son obras corporales. Estas obras corporales
de la ayuda al necesitado, de echarle la mano a quien más necesita. Este es el momento. Y este es el momento de ser iglesia, este es el momento de ser renovados en el Espíritu. Yo les agradezco, mis hermanos, y a todos aquellos que hayan escuchado este mensaje que llegue a tu vida y que sea un punto de partida para todo lo demás, todo lo que siga. Bienvenidos y Dios les bendiga una vez más. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse y la